Estamos en comunicación con Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, ex jefe de gabinete en 2023, ex interventor en la AFI en 2022, ministro de Defensa en 2019 y diputado nacional del Frente para la Victoria en varias oportunidades entre 2005 y 2019 y jefe del bloque además. Y al ser consultado por las incorporaciones de exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández a la gestión de Javier Milei, Agustín Rossi sostuvo que textualmente resulta difícil conocer esas personalidades. Por eso, con humor, lo vamos a recibir escuchando 4 personalidades, una canción que lleva ese título de Turf. Gusto volver a hablar con vos después de tanto tiempo. Guillermo Franco, por ejemplo, hoy jefe de gabinete, Daniel Scioli, secretario de Deportes, no dejaron nunca entrever en la gestión de Alberto Fernández una vocación más libertaria, para decirlo de alguna manera. Que yo sepa, no. Ambos fueron fundamentalmente, tenían funciones en el exterior, ¿no? Tanto Daniel como Franco. Franco, a fuerza de ser verdad, siempre fue un pasajero no frecuente de los gobiernos peronistas, ¿no? Porque la realidad es que él, si yo no recuerdo, lo recuerdo con sus inicios en la vida política en el Partido Federal, después aliado al PRO, bueno, siempre un hombre más ligado a la cosmovisión de la centroderecha, ¿no? En el caso de Daniel, es más difícil de entender, ¿no? Es más difícil de entender porque él fue nuestro candidato a presidente, ¿no? Si bien no ganamos en esas elecciones, lo votaron, lo militamos, trabajamos para que él pudiese ser, y ahora parece que además tiene la fe de los conversos, ¿no? Porque el otro día cuando saludaba la presidencia de la Asunción de Franco, hablaba y puso un tuit que Dios y la fuerza del cielo te acompañen, una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces pareciese que está en otro espacio político con un fervor y una convicción que uno siempre sabía que tenía diferencias con el núcleo troncal de pensamiento, pero también siempre le valorábamos su lealtad, ¿no? Bueno, pareciese que eso quedó por detrás. Lo que sí me resulta en el caso de Franco, sobre todo, a Daniel no lo escuché a decir eso, lo escuché hablar a favor del gobierno libertario. Lo que me resulta inentendible de Franco es cuando descalifica a nuestro gobierno, del cual él fue funcionario durante 3 años y medio, ¿no? Esta cosa nos dejaron, esta cosa de descalificación a la gestión de Alberto cuando fuiste 3 años y medio representante argentino en el BID, una tarea que entre otras cosas bien remunerada, ¿no? además de otras cuestiones, pero durante 3 años y medio nos dijiste esta boca es mía y ahora te pasás criticando al gobierno del cual fuiste parte. Es extraño, por eso digo que me cuesta a mí entender esas personalidades, porque la única lógica que uno pudiese percibir es la lógica de que la única forma de hacer política es estar en el poder. Yo no creo que sea así, ¿no? Creo que hay momentos donde uno le toca estar en el poder y que hay momentos en donde tiene que estar en la oposición y que uno tiene que aprender de que la gestión y que los tiempos en el poder son transitorios, no son permanentes, y que eso depende de la voluntad de la gente, ¿no? Y bueno, te toca en un momento en un lugar y te toca en otro momento en otro lugar. Pero la verdad que sí, es como que me cuesta entender personalidades de ese tipo. Ahora, Agustín, déjame salir del tema, podríamos decir, psicológico. Para nada, por decirlo esto, le bajo el precio. Pero déjame ir ahora a la cuestión de Estado. ¿Te tranquiliza que por lo menos una persona como Guillermo Franco, que parece siempre sensata, más allá de su posición tradicional, una ideología que pueda estar más distante de la tuya, esté allí? O sea, finalmente es tranquilizador que personas que tienen experiencia de gobierno estén acompañando a la gestión del gobierno, ¿o no? Yo siempre voy a defender a aquellos que reivindican la política, ¿no? Y Franco parece ser de aquellos, ¿no?
me parece que eso es así, pero de todas maneras, cuando uno mira el rol del jefe de gabinete, podés ser un político con experiencia, como es el caso de Franco, podés ser un tecnócrata, como fue el caso de Pose, o un amigo, podés tener más relevancia en la vocería, como qué sé yo, como fue Aníbal Fernández o como fue el propio Alberto Fernández de Néstor Kirchner. Pareciese que Franco va en ese sentido, no fue así Pose. También no es la primera vez, cuando vos te debes acordar, Jorge, cuando fue Jorge Rodríguez, jefe de gabinete de Menem, en el último momento de Menem, la vocería estaba en cabeza del ministro del Interior, de Carlos Corach, en ese momento. Ahora, lo que no puede pasarle al jefe de gabinete, y de eso depende absolutamente casi el 100% de su gestión, es que la política no perciba o deje de percibir, o dicho de otra manera, es condición indispensable para ser un buen jefe de gabinete que cuando hable la política, las instituciones, el poder de la Argentina, la gente perciba que está hablando el presidente. El día que el jefe de gabinete es desautorizado implícita o explícitamente por parte del presidente de la Nación, ese día se termina su rol como jefe de gabinete y la política, las instituciones, el poder va a buscar otros interlocutores que hablen en nombre del presidente, porque ese ya no habla. Entonces, todo dependerá, la eficacia en el rol que pueda cumplir Franco, dependerá del poder que le traslada el presidente. Y en este caso en especial, con la arquitectura que tiene el poder en el actual gobierno libertario, en donde ya ha quedado absolutamente claro que para ser parte de ese gobierno no solamente tenés que aceptar el liderazgo del presidente, cosa que es lógica, sino que también tenés que aceptar la conducción de la hermana del presidente, de Karina Milei, que es el segundo, la segunda, quien detenta, el segundo que detenta poder, el que está segundo en la escala de poder del gobierno es Karina Milei, no es ni el jefe de gabinete ni la vicepresidenta de la Nación. Entonces, Franco podrá ser un buen jefe de gabinete si tiene la confianza y de la delegación de poder de ambos, de Milei y de Karina. Agustín, vos fuiste interventor en la AFI. ¿Cómo recibiste las versiones sobre el nombramiento de Sergio Neifert en el cargo y todas las controversias que hubo sobre quien estuvo al frente de la AFI mientras estaba el otro jefe de gabinete? La verdad que no lo conocía a Silvestre Sívori, ni tampoco lo conozco a este señor que dicen que van a designar, a Neifert. Me parece que de la gestión de Sívori, lo más destacable es la relación que construyeron con la CIA, ¿no? Porque no es un hecho menor para el mundo, para la política, para el poder, pero sobre todo para el mundo de la inteligencia, la visita del jefe de la CIA a la Argentina, ¿no? Esto corre por mi cuenta, alguien me lo ha dicho. Mi análisis es que la CIA tiene dividido los países en tres categorías. Los países que son aliados, que son aquellos con los cuales hacen operaciones conjuntas, los países que tienen una buena relación pero no entran en la categoría de aliados, ya que no hacen operaciones conjuntas, y los países que son enemigos, ¿no? El jefe de la CIA dialoga solamente con aquellos miembros de inteligencia, aquellos jefes de inteligencia con los cuales hace operaciones conjuntas. Entonces, para mí, lo más destacable del relacionamiento, lo más destacable, lo más visible, digo, no digo que esté bueno, pues, que no se entienda que destacable sea bueno, digamos, ¿no? Pero lo más visible de lo que fueron estos meses al frente de la AFI, de Silvestre Sívori y de Pose, porque cada vez que Pose fue a Washington también se reunió con el jefe de la CIA, junto con Sívori, tiene que ver con eso fundamentalmente, digamos, ¿no? Lo demás es parte de los rumores que no sabemos si son ciertos, si no son ciertos, y que estamos, al no estar en el gobierno, lejos de esa situación. Si hicieron inteligencia interna,
independientemente que se la hayan hecho a compañeros de su propio gobierno, está mal, es ilegal, y si, como dice Carlos Pagni, en realidad lo que hicieron fue no prestarse porque le inducían a que espíen a periodistas o a dirigentes políticos, también está mal, digamos, ¿no? Así que, pero eso es parte de los rumores y a mí no me corresponde analizarlo. Sí veo como dato objetivo esta cuestión de alineamiento automático con la CIA. En los últimos días, Matías Culfas, en menor medida, de manera muy contundente, de menor medida Ginés González García, dos exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, salieron a criticar a la expresidente por la postura que adoptó frente a sus salidas, y concretamente Matías Culfas acusó a la ex vicepresidente y a la Cámpora de bombardear continuamente el gobierno de Alberto Fernández. Vos siempre te caracterizaste, Agustín, por ser un puente entre el presidente y la vicepresidente. Hoy, en retrospectiva, ya fuera del gobierno, ya pasados 6 meses, ¿cómo evaluás qué consecuencias tuvo las críticas de la Cámpora y de la ex vicepresidente en el menor funcionamiento o mal funcionamiento del gobierno de Alberto Fernández? Voy a repetir lo que decía en ese momento. Está claro que no es un dato positivo que el espacio político que gobierne tenga tensiones internas y que esas tensiones sean expuestas. Creo que eso es así. Creo que además a la sociedad no le gustó, digamos, no. Es como que la sociedad decía, los elegimos para gobernar y ustedes están peleando entre ustedes. No creo que haya afectado en la gestión. Me parece que la gestión, al menos cuando yo fui jefe de gabinete, no tuve ningún problema en articular ni en llevar ninguna de las políticas, ni sentí que porque haya una iniciativa de un ministro o de otro ministro, según cómo sea su ubicación dentro del esquema político interno del gobierno, las iniciativas tenían mayor fluidez o menos fluidez, según corresponda. La verdad que no sentí eso que se haya frenado la gestión, digamos, ¿no? Me parece que eso es así. También tengo que reconocer, digamos, ¿no? Me parece que con todo lo que pasa hoy en la Argentina, con lo que en el marco de la gestión, del momento político que estamos viviendo, con un gobierno de ultraderecha que intenta cambiar paradigmas políticos y sociales de nuestro país, con un grado de tensión social y de degradación social del conjunto de la sociedad argentina, producto de las políticas económicas, seguir hablando hacia atrás sobre lo que pasó, bueno, me parece que no nos termina generando una resultante positiva, digamos, ¿no? Yo soy un defensor del debate, soy un defensor de la autocrítica, lo que creo que ese debate y esa autocrítica tiene que encontrar un punto de síntesis y que ese punto de síntesis te tiene que servir para avanzar. Porque si no encontrás un punto de síntesis y seguís ubicado como si esas tensiones se estuviesen dando ahora, quedás disociado de lo que hoy la sociedad espera de cualquier dirigente político, ¿no? De cualquier dirigente político que le diga hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, sobre qué cuestiones nos tenemos que oponer. Bueno, me parece que son todas cosas mucho más trascendentes, que es lo que nos reclama hoy la sociedad argentina. En todo caso, el peronismo lo que tiene, lo que sí tiene que pensar, y que muchos dirigentes tienen mucho para aportar en ese sentido, es qué modelo de sociedad y de país le vamos a ofrecer a los argentinos en la Argentina post-Milei, ¿no? Porque la Argentina post-Milei va a ser una Argentina distinta a la Argentina que terminó en el gobierno de Alberto Fernández, y desde ese lugar nosotros tenemos que plantearle a los argentinos una nueva utopía, una nueva esperanza y cuestiones y medidas concretas, digamos, no concretas, que significa hay que caracterizar adecuadamente esta etapa, hay que caracterizar adecuadamente cuál es el modelo de acumulación de esta sociedad.
bueno, me parece que hay muchas cosas. Tenemos que rever tenemos que completar nuestra mirada sobre el mundo del trabajo. Nosotros decimos desde nuestro fundador, que fue General Perón, que decía que somos un movimiento cuya columna vertebral son los trabajadores, pero los trabajadores que nosotros le hablamos son los trabajadores en relación de dependencia con representación sindical, que son el 50-55% según el momento de la fuerza laboral en la Argentina. El otro 45%, monotributistas, informales, autónomos, no es que no le hablamos, nunca nos imaginamos plantear cómo muchos de esos derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia se empiezan a trasladar de alguna u otra manera al resto de la fuerza laboral en la Argentina. Si no, somos un partido que cree que su componente mayoritario son los trabajadores, pero que hay una cantidad de trabajadores que no le estamos hablando, que no estamos dialogando con ellos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho como para pensar de acá para adelante, como para seguir anclado en una discusión que claramente no fue virtuosa para nuestro espacio político, pero que ya pertenece al pasado. Agustín, quiere hacerte una pregunta Alejandro Gómez. Hola Agustín, buenos días. Mirando justamente hacia el futuro, ¿no? Y pensando esto que decías del pasado, algunos ven que comienza con una actitud con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires similar a la que se tuvo con Alberto Fernández en cuanto a empezar a encorsetarlo o intentar esmerilarlo. Digo, ¿puede caer en eso ahora el justicialismo, el peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires? No lo veo. Me parece que sí, como han admitido los distintos actores, hay tensiones, pero me parece que hay muchos caminos y muchos vasos comunicantes entre todos los actores de la provincia de Buenos Aires como para que ello se vaya resolviendo, digamos, ¿no? Y se vaya resolviendo adecuadamente. De todas maneras, vuelvo a decir, esa resolución no resuelve los problemas que acabo de decir, ¿no? Uh-huh. Los problemas que a mí me parece que yo acabo de plantear es cuál es el rumbo que tiene que tomar, cuál es la propuesta que va a hacerle el peronismo al conjunto de la sociedad argentina bueno, tenemos las elecciones intermedias y después las elecciones generales, digamos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Porque yo siento, por ejemplo, que una crítica que yo mismo me hago como autocrítica es que los salarios de los trabajadores durante la gestión de Alberto Fernández no recuperaron poder adquisitivo. Sí tuvimos un acierto porque bajamos notablemente la desocupación, tuvimos un acierto que bajamos notablemente la desocupación, pero que no logramos recuperar poder adquisitivo, o sea que no logramos modificar la distribución del ingreso en la Argentina. Ahora, yo lo que quiero decir es lo siguiente: si los ingresos de la Argentina son 100 y nosotros tenemos que modificar porque los trabajadores llevan 35 y el sector empresario lleva 65, hay que quitarle 15 al mundo del capital. Es así, digamos, estudié 6 años de ingeniería para hacer esta cuenta, que no es muy difícil, pero nadie de nosotros dice que hay que hacer eso. Sí. Que para que haya una mejor distribución del ingreso, los dueños del capital en la Argentina tienen que ganar menos, no tienen que perder, tienen que ganar menos. Y eso seguramente no te va a llevar a la simpatía del poder económico concentrado de nuestro país. No te va a llevar a ese lugar, pero es un debate que nosotros tenemos que dar. Porque si no, nos quedamos, Alberto no mejoró el poder adquisitivo de los argentinos. Bueno, ¿cómo se mejora el poder adquisitivo de los argentinos? Bueno, otra discusión. El liberalismo y los libertarios dicen que hay que bajar impuestos. Bueno, la pregunta es, ¿bajamos impuestos a los que menos tienen y subimos el impuesto a los que más tienen o no? Porque si no, no se puede sostener. Y para subir impuestos a los que más tienen, ¿quiénes son los que van a poner el grito en el cielo? Los que más tienen, que son los más poderosos de nuestro país. Bueno, ¿el espacio político está dispuesto a tener ese debate? Lo voy a decir de forma más llana.
Nuestra marcha partidaria dice combatiendo el capital. Hace años que tratamos de seducir al capital, no nos ha ido bien. La realidad es que no nos ha ido bien, y me parece que ese es un debate que también nuestro espacio político tiene que tener y que tiene que sostener y ver de aquí para adelante. El artículo 14 de la Constitución Nacional dice en uno de sus párrafos que los trabajadores deben compartir ganancias con las empresas. Vamos a hacer una ley que reglamente ese párrafo del artículo 14 bis, que seguramente será rechazada por los sectores empresarios más concentrados o por los grupos monopólicos más concentrados, que son los únicos a los cuales adhiere Milei, ¿no? O defiende Milei. En este debate cultural que dice Milei, digo, ¿quién genera riqueza en la Argentina o en el mundo? ¿Los monopolios o los trabajadores? Bueno, generan riqueza los trabajadores, porque si vos tenés un capital y no hay nadie que lo trabaje, ese capital pierde valor. Si hay un grupo de trabajadores que tiene cero de capital, trabajando van a generar capital. Ahora, ¿cuánto hace que nosotros no tenemos un dirigente político de envergadura que diga eso? Bueno, me parece que esto es fundamentalmente los debates que tiene que tener el peronismo de acá para el futuro. Y cuando digo dirigentes políticos de envergadura me incluyo, digamos, ¿no? Agustín, dirigentes políticos de primera línea. Perdóname, ¿y vos te parece que Sergio Massa representaba eso o todo lo contrario de eso? Bueno, representó varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero claramente lo que hizo en gran parte de entre las PASO y la primera vuelta, fue un candidato fuertemente disruptivo. Si no, no aumentábamos 15 puntos en las elecciones. Pero no era el discurso, perdón, Agustín, decía, no era el discurso que vos estás planteando, sino más bien era, podríamos decir que vos tenés Cristina Kirchner, elige a Scioli, luego elige a Alberto Fernández, luego elige a Sergio Massa, que cada vez más el corrimiento era a lo que podríamos llamar seduciendo al capital. Bueno, dos cosas quiero decir. Sí. Yo, primero sobre Sergio, porque además lo acompañé en la campaña presidencial, y algunas de las cosas que dije acá las planteé en un determinado momento. No sirve, me hago cargo, digamos, ¿no? Porque por más que la haya planteado, no sé. Pero una serie de medidas que tomó Sergio entre la primera y la segunda vuelta tienen que ver con un candidato, entre las PASO y la primera vuelta, entre pasar del 22% al 37%, tiene que ver con un candidato fuertemente disruptivo. Devolverle el IVA a todos los productos de la canasta básica es una medida que va en el mejor sentido keynesiano, si se quiere, de la política económica, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hubo momentos en la campaña. Dicho esto, no creo que no haya tenido Sergio voluntades y una voluntad política disruptiva absolutamente. Lo que yo me quiero imaginar es en qué lugar nos vamos a poner, por eso dije en un determinado momento, en la Argentina post-Milei. Porque en la Argentina post-Milei, algunas de las cuestiones que uno podría haber dicho en otro momento van a sonar solamente como una vallaspirina, como una cafiaspirina, porque la verdad es que el grado de ruptura social que va a dejar la derecha gobernando en la Argentina va a ser notable. Este tipo ayer dijo que el hambre era un problema que lo iba a resolver la gente. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo va a resolver? La gente no se va a morir de hambre, entonces lo va a resolver. ¿De qué manera? Hay un reconocimiento implícito de que hay hambre. Lo único que dice es que la gente no se va a morir de hambre porque va a resolverlo. Entonces, todo esto va a necesitar una fuerza política que mire desde otro lugar, digamos, ¿no? Me parece a mí que estos debates al menos los tiene que dar. Los tiene que dar. No podemos ir de vuelta al gobierno para decir
vamos a ver qué hacemos, digamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Me parece Bueno. que esto es así, al menos es lo que yo estoy viendo, digamos, ¿no? Y también lo digo a propósito para interpelar, no significa que todas las cosas que dije sean verdades absolutas, pero me parece que son debates que tenemos que dar. Agustín, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias, adiós. Acabamos de hablar con el ex jefe de gabinete y ex candidato a vicepresidente junto con Sergio Massa, Agustín Rossi.